Pero muy buenos días. Aquí estamos en un programa, no un programa más, en un auténtico programa porque tenemos una invitada muy especial, Ruth Escamilla Monroy. Esto es la Divina Fauna o la Fauna Sagrada, es lo mismo. Ruth Escamilla Monroy, quiero presentarla leyendo un par de hojas de pues su hoja de vida para que la vayan conociendo. Nació en Guadalajara, Jalisco, en México. Estudió la licenciatura en Letras y la maestría en Estudios de Literatura Mexicana en la Universidad de Guadalajara. Los programas cursados le permitieron tener un panorama de la historia de la literatura en el mundo de la habla hispana desde sus orígenes hasta el siglo XX. Asimismo, cursó materias relacionadas con la enseñanza del español para hablantes nativos y como segunda lengua. También fue a dar clases de español a China, para que vayan viendo por dónde anduvo. Fue becaria en un curso superior de enseñanza del español como lengua extranjera en el programa de verano de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido maestra de esta lengua desde el año 2000, 20 años de maestra. Actualmente trabaja como profesora en el Colegio de Español y Cultura Mexicana de la Universidad de Guadalajara, donde da clases a estudiantes universitarios de diversos países y ha participado en cursos para niños hablantes de herencia en Chicago y Los Ángeles. Aquí hago un paréntesis para decir que para nosotros los que vivimos en Estados Unidos, la lengua es nuestra patria. Y cuando se vulnera la lengua, cuando se distorsiona, cuando se dicen palabras sin sentido, entonces se están atacando la patria, ¿no? Lo íntimo, la lengua, pues. Ha publicado cuento y poesía en varias compilaciones, en revistas y también en suplementos culturales. Participó en 2 concursos internacionales sobre crónicas de viaje y 3 de sus textos fueron seleccionados para formar parte de antologías editadas en España. Estas crónicas narran visitas a Saigón, Vietnam, Estambul, Turquía, Granada, España. Esta última en busca de las huellas del poeta Federico García Lorca, uno de sus predilectos. Poeta con ángel. Colabora con duende, ¿no? Así decían de los poetas excelsos que se desbordan y que son luminosos y que son como el dios, no como el rey, aquel que tocaba cualquier cosa y la convertía en oro. Neruda y García Márquez, todo lo que tocaban lo convertían en poesía, que ese es nuestro oro, ¿no? Colabora en la conducción de El Viaje Radial, programa de difusión de literatura a través de Facebook. Por ahí hay alguien haciendo ruido y es Alejandro Nazaret. Es conductora de Entre Letras TV, emisión que se transmite por redes sociales bajo ese nombre. Fue autora invitada a encuentros de poetas en Jalisco y Estado de México en el 2018 y 2019. En estos eventos se realizan lecturas públicas tanto en la calle como en centros culturales y escuelas. Asimismo, impartió un taller de microficción para estudiantes de secundaria durante el encuentro de escritores en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Participó en la Lunada Poética organizada nuestra querida amiga de Arimex en febrero 2020 en Santa Ana, California, que es donde estamos transmitiendo esta vez. En el 2019, bajo el sello de Ediciones El Viaje, publicó su primer poemario titulado En la punta de la lengua. Y yo inicio con una pregunta.
¿Por qué primero publicas poesía que narrativa cuando, según he leído, has estado siempre en la narrativa, escribiendo narrativa, cuentos? Sí, sí, empecé. Bueno, primero muchas gracias y un abrazo para Damaris, para Raúl, para Alejandro, para José Luis. Muchísimas gracias por esta invitación y esta cálida compañía, bienvenida que me han dado. Empecé escribiendo cuentos y tomé talleres y empecé a hacer muchos cuentos, pero me fue más fácil, pero no me había puesto a trabajar como en buscar el hilo conductor de los cuentos para armar un libro. Entonces, en cambio, cuando empecé a escribir, cuando me metí a la poesía, que empecé a trabajar con este tema de En la punta de la lengua, todos los poemas todos tenían un hilo conductor, entonces fue muy fácil armar el libro como con poemas que estuvieran todos enlazados. Y por eso fue que salió primero el libro de poemas. Los cuentos habían salido cada uno en alguna antología, pero no había encontrado cómo unirlos. Ya encontré cómo, ya está armado el libro, se llama De viajes e inventarios, el libro de cuentos, solo que ahora está detenida la edición porque pues no hay todavía registro para registrarlo ante el derechos de autor y todo esto, entonces pues todavía no sale, pero por eso fue. Sí. Muy bien, Ruth. Muy bien. Bueno, entonces tenemos libro dentro de poco, de narrativa. Sí. Es uno de tus fuertes, como la poesía seguramente. Aquí hemos tenido, por obra y gracia de nuestro amigo Alejandro, algunos poemas tuyos que seguramente leeremos algunos, tú leerás algún otro. En fin, no sé si mis compañeros aquí del Nautilus, Alejandro, procura no hacer ruido cuando no estés hablando, porque aquí asoma tu cuadro verde cuando está sonando algo de ahí. Entonces, cuando no estés hablando, apaga tu micrófono, igual que a todos, ¿no? Cuando no esté hablando alguien, apaguen el micrófono, porque si no van a salir ruidos. Pero Okay. ¿quién quiere participar preguntándole algo aquí a Ruth? No pues, sé. Adelante, Alejandro. No, gracias. Ruth, bienvenida. Mucho gusto, qué bueno verte de nuevo. Esperamos que estés en otra lunada después de esta época del corona. Ojalá que nos ha hecho usar esta tecnología del Zoom y otras plataformas. Te decía fuera de cámaras, cuando nos saludamos, que para mí tú eres la encarnación de la máxima que emitió Walt Whitman de que no basta escribir poesía, hay que vivir poéticamente. Desde que te vi ahí en la lunada, yo comprobé que tú eres una persona que ha vivido poéticamente. Ha vivido por y para el arte. ¡Wow! Y eso es un privilegio. Eso es un privilegio, me imagino. Y también tiene un precio. Mi pregunta es, ¿ha tenido un precio para ti este estilo de vida? ¿O ha sido más un regalo de la vida? ¿O cómo lo tomas tú? Ay, pues muchas gracias, Alejandro, muchísimas gracias. Déjame pensar mi respuesta. Yo creo que ha sido un regalo de la vida porque afortunadamente he podido hacerlo coincidir con mi trabajo también, ¿no? Sí fue, mucho tiempo sí estuve como muy dedicada a mi trabajo y olvidé lo literario, pero cuando lo retomé dije, no, ya no lo suelto y entonces he podido mantenerlos juntos porque pues como para poder escribir y todo esto, pues me gusta leer o me gusta estar en contacto con el arte, pues mi trabajo me ha permitido hacer eso. De pronto me ha tocado dar clases de cultura mexicana o de arte o de cuestiones relacionadas con literatura, por ejemplo, ha sido creo que todavía aprecio, todavía no he pagado, pero más bien lo estoy disfrutando mucho, sí, creo que sí es un regalo. Es un regalo de la vida, felicidades Gracias. Y gracias por compartir tu arte y por entregarte a esto, qué lindo. O sea, yo creo que es de las pocas personas que le siguen dando oxígeno a la literatura, a la poesía, al arte en general y al lenguaje, ¿no? Que como dijo el capitán, aquí en Estados Unidos para nosotros el lenguaje es la patria, ¿no?
La Entonces, lengua es la patria. la lengua es la patria, ¿no? Qué Bien, bonito. muy bien. Gracias. Obviamente que volverá Alejandro acá leyendo algún poema o participando como ahora. Déjame ver si me veo aquí. Bueno, aquí nos vemos todos. Sí, en realidad, no sé si hay un precio que pagar por el amor a lo que uno quiere hacer. Cualquier precio que sea, será bienvenido. Pocos gentes que están en esto, no, son millones seguramente. Algunos ni saben que son poetas, porque como tú lo dices, Alejandro, viven la poesía. Entonces, al vivir en la poesía, al vivir en la poesía, ya son poetas, aunque no tengan libros, ¿no? Esa es mi idea. Bien, Exacto. no sé, alguna otra, porque todos aquí leyeron tu currículum y tus poemas. Si quieren opinar antes de leer algo, Damaris, Raúl, pues tendrían la palabra en este momento. Ella está esperando ansiosamente que platiquen con ella. Es nuestra invitada ahora especial, especialísima, paisana además, de Jalisco. Bueno, Damaris, a ver, ¿quieres sí, decir algo? Adelante. sí. Quisiera preguntarle a Ruth, bueno, estaba escuchando que ha escrito cuentos y que tiene en proyecto su libro. Eh, bueno, a mí me encantan los cuentos, más que todo para los pequeños, para los más pequeños. Pero, ¿qué es lo que más te motivó a escribir cuentos? Quisiera saber yo. De Ay, maestra a gracias. maestra. Ella es maestra también. Yo Damaris es Qué también sí, maestra. así. bonito. ¿De qué maestra? ¿De qué De, clase? de jardín de niños. Aquí le llamamos parvularia. Con razón, tan interesada en los cuentos para niños, ¿verdad? Qué bonito, Sí, bonita sí, materia para ellos. sí, Gracias. Y qué trabajo sí, con niños. sí. Pues bueno, escribir cuentos, creo, pues bueno, qué bonita pregunta también, tampoco me la he hecho yo, pero pienso que fue que de niña mi mamá era una muy buena cuentacuentos. Nos contaba historias si salíamos a caminar o si estábamos esperando un buen rato, a lo mejor que nos atendiera el doctor o algo, entonces mi mamá se sabía un cuento y nos lo contaba, o ella misma tenía un cuento buenísimo, que se llamaba El murciélago, que ella se había inventado. Entonces yo creo que esa parte de los cuentos viene de allá, de con ella. Y después, cuando entré a letras, a la facultad de letras, pues empecé a leer también cuentos y me llamaron mucho la atención y tomé un curso de un taller de cuento con un maestro muy bueno que ya murió, el maestro Roberto Villa, y yo creo que de ahí me enamoré. O sea, si ya me gustaban, con el taller que me dio ese maestro me enamoré del cuento porque nos hacía leer así grandes cuentos de la literatura, nos hacía observar ciertas cosas en ellos y después nos dejaba como tarea, alguna tarea que tenía que hacer escribir un cuento por semana. Entonces el tiempo que fue un tiempo muy prolífico, yo tomé 3 talleres con él y fue muy bueno. Creo que por eso fue que, así fue más o menos como empezó. Qué Bien. bien, ¿Algo qué más, bien. Damaris, antes de intervenir de nuevo yo y de darle la palabra después a Raúl? ¿Algo más, Este, Damaris? no, creo que hay similitud en algunas cosas que cuenta Ruth, ¿verdad? Porque igual mi mamá le encantaba contarnos cuentos. Mi mamá también es maestra, maestra jubilada. Mi papá, que en paz descanse, también era maestro. Entonces, de ahí viene pues la herencia, ¿verdad? Y a mí me fascina estar con los pequeños y creo que la vida de ellos son cuentos, son los cuentos y quizás por eso me estoy dedicando a eso y estoy haciendo también mi libro de cuentos. Por eso le preguntaba yo a Ruth cuál que la había motivado, porque a veces encontramos nosotros cosas comunes, ¿verdad? Así que Claro. gracias, gracias. Gracias. ¿Y el libro es para niños? ¿El libro de cuentos es para niños, tu libro? Sí, es para niños y hago los dibujos también. Ah, qué maravilla. Muy, muy Sí, completo. Bien, sí. muy bien. Qué bien. Damaris Ruth es del Salvador. Ella está ahorita en El Salvador. Raúl Palacios, que después hablará enseguida de que yo dé una pequeña anécdota, es salvadoreño. Y Alejandro Nazaret, que, bueno, Raúl está acá en California, al igual que Alejandro Nazaret, que es de Guatemala. Yo soy mexicano. Bueno, Sí. a Juan Rulfo, un gran escritor,
que de un par de libros, con eso se hizo inmortal. Un día que estaba dando una conferencia en Argentina, le pregunta al público, oiga señor, ¿usted por qué nomás escribió 2 libros? ¿Cómo es? No, usted es un genio de la literatura, estamos esperando los otros libros. Dice, no, lo que pasa es que ustedes no saben lo que pasó. ¿Qué pasó, señor? Pues que se murió el viejito que me contaba los cuentos. y yo le agrego a esto que a lo mejor tenía razón. Te voy a decir por qué. Porque Juan Rulfo se dedicaba a vender llantas ahí en el Bajío. Y entonces llegaba y él decía, yo no vendo llantas, a mí me compran las llantas. Yo llego y le digo, ¿cuántas? Tantas, ok, ¿de qué calibre, de qué medida? Y ese era mi trabajo. Entonces, en el trabajo, después de que hacía esa faena, se iba a un restaurante seguramente y ahí conversaba. Visitaba a sus parientes y ahí conversaba. ¿Con quiénes? Con los viejos. Y los viejos, tú sabes, allá en Jalisco son muy platicadores y cuentan cuentos y anécdotas y seguramente de ahí fue gran parte de la obra de Juan Rulfo, ¿no? Los cuentos. Raúl, ¿quieres participar? ¿Quieres preguntar? Dinos, tú que eres poeta y declamador además, para decirlo de una vez. Como siempre, es un verdadero placer, un privilegio que me invites a tu programa. Ahora compartir como siempre, con Damaris y con Alejandro y tu invitada especial de este día. Que es un verdadero placer para mí compartir. Y no la conozco personalmente, la estoy conociendo virtualmente y me encantaría conocer su poesía, me encantaría leer su poesía, porque eso, en la medida en que leemos a otros, aparte de lo que nosotros escribimos, eso nos cultiva más y nos ayuda a entender mejor a los otros escritores. Pero sobre todo nos ayuda a entender la cultura de la nacionalidad a la cual pertenecen, del pueblo al cual pertenecen. Porque normalmente los poetas, por mucho romanticismo que puedan escribir en su poesía, siempre dejan un mensaje dentro de sus escritos. Y esos mensajes son los que proyectan la sociedad en que viven. Por eso es un verdadero placer y gracias por que José Luis me permite compartir con ustedes, Ruth, este momento. Yo también tengo cierta afinidad con Damaris y con usted. José Luis, las dos ellas son profesoras, maestras, según acabo de escuchar. Pues yo también soy maestro. Las dos ellas cuentan cuentos, escriben cuentos. Y bueno, yo también escribo cuentos para adultos con corazón de niño. Alguna vez le voy a hacer llegar algunos de esos cuentos que nacen. ¿Por qué nace eso de ser un poco cuentista en Raúl Palacios? Porque cuando yo soy un niño que está llegando a la pubertad, escuché cuentos de un personaje que no se me puede olvidar porque su nombre corresponde a un homónimo del gran líder cubano Fidel Castro. Este era un hombre que no tenía mayor cultura. Era un campesino. Mi padre administraba un rancho, unas salinas, y este señor era un cuentista maravilloso. Nos narraba los cuentos con una descripción tal que cuando estoy viéndolo en televisión, creo que la televisión o quien hizo la película sobre determinado cuento, como para ponerles un ejemplo, Aladino y la lámpara maravillosa, Ali Baba y los 40 ladrones, estos se quedan cortos ante esa maravillosa descripción que este hombre hacía en su narración. Y luego tuve a un joven que mi papá lo adoptó prácticamente, fue su hijo adoptivo de alguna forma, un tanto mayor que nosotros, que mi hermano mayor y yo,
Y también el tipo era un buen cuentista. No tanto al nivel de Fidel Castro. Ese nunca se me va a olvidar por esa capacidad que tenía. Y es así como se aprende a través de los cuentos, a través de la poesía, a través de la narración, a través de la literatura. Así se aprende de los pueblos por esa transmisión que hacen los escritores. Por eso es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias y mucho gusto también. Sí, miren, los escritores leen a cuatro manos como contratados. Pregúntele a Jorge Luis Borges, por ejemplo, que se leyó toda la biblioteca allá en el sótano en Buenos Aires. A este poeta de Los Ángeles, Bukowski, que un amigo del DF que escribe, dice, yo voy a ser como Bukowski, aquí estoy tomándome mi ron y estoy fumando la hierba. Y yo decía, ¿ya leíste la biblioteca de la UNAM? Porque Bukowski se leyó toda la biblioteca de Los Ángeles, ¿no? Entonces, obviamente, hay obviamente poetas natos como Miguel Hernández, ¿no? Pero el oficio requiere de estar sobre la lectura, Ruth leyó lo mismo que yo, seguramente más o menos por la misma edad, no sé, Quo Vadis de Enrique Sienkiewicz, que es un libro que nos habla sobre la cultura occidental, sobre el cristianismo, sobre la estética del cristianismo. Ligia, ¿no? La pretensa de Vinicio, creo que era el nombre del general romano, pues se portaba pundorosamente, traía un vestido muy largo, nada de escote, o sea, era la intimidad y la belleza de la cultura judeocristiana, de la que somos herederos, ¿no? En fin. Entonces ahí hay una piedra fundante de cualquier escritor. Ruto comentaba en su entrevista que le hicieron que fue uno de sus libros. Pero ¿qué otros libros te han impactado más en tu vida? Que ahora sí que han dado, como decía hace un momento, valga la redundancia, el momento eureka, para decir, ay, este es mi camino. ¿Qué otros libros, qué otros autores, Ruth? Ay, gracias por esa pregunta, claro que sí. Bueno, y un saludo a Jack que se acaba de conectar. Muchas gracias, Jack, qué bueno que estás aquí, desde Morelia, ¿verdad? Sí, sí, bienvenido. Otro libro que yo había tenido la oportunidad de leer, o libros que he tenido, que me han hecho pues, que me han dado ese momento especial. Uno fue Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia, que es un libro que trata de un tema de mucha violencia, que fue un caso en los años 60, me parece, en Guanajuato, México, de un centro de prostitución en el que hubo muchos asesinatos de mujeres, y entonces el libro tiene que ver con contar esa historia. Y ese fue un libro que leí en la preparatoria con el mismo maestro que leí Quo Vadis, el maestro Carlos Cerda, muchas gracias, toda la vida le doy las gracias. Yo creo que ese libro me impactó mucho en la forma como estaba escrito y la manera como Jorge Ibargüengoitia podía usar el humor y también como la visión crítica para contar algo tan trágico, tan terrible. Otro libro que me impactó mucho fue Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Puedo decir que es una de mis novelas favoritas por esa mirada del personaje, que es un niño y desde su inocencia se da cuenta de lo mal que funciona el mundo de los adultos, la hipocresía que hay en el mundo adulto. Y que aparte está escrito de manera muy clara. Es un libro que yo les recomiendo a mis estudiantes de español porque me parece un muy buen ejemplo de cómo se necesita ser claro para ser un buen escritor, como José Emilio Pacheco, por ejemplo. Otro que me encantó también fue el de Crímenes Ejemplares, es de un español, Max Sau, que vivió en el exilio en México. Y es un libro muy pequeñito que es como un ejemplo buenísimo de cómo hacer historias en 5 líneas o en 10 líneas o en 3 líneas. Y termina siendo también muy violento porque son crímenes, o sea, son declaraciones de alguien que mató a otra persona, pero la manera como están contados es como que en la síntesis te cuentan y te hacen imaginarte toda la historia.
Y otro que también fue muy importante fue el de, que yo dije, yo quiero, o sea, sí, que me fascinó cómo estaba escrito, pues es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, por esa capacidad que tiene de no darle las cosas fáciles al lector, cómo el lector tiene que ir reconstruyendo la historia, tiene que ir ordenando los hechos, tiene que saber qué personaje está hablando, porque no sabemos a veces de quién es la voz que estamos oyendo. Y esa manera de estructurar la novela, que parece que no tiene estructura, pero que tiene una estructura perfecta, creo que eso fue los que más me han, pues muchos de los que me impactaron. Sí. Bien, pues Sí. interesante. Ahorita vamos a pedir, si es que gusta, a Jack participar en este coloquio entre poetas. Estás asistiendo, Jack, a un programa que se llama La Divina Fauna, que pasamos todos los sábados a las 11 de la mañana. En fin, antes de darle la palabra a Jack, no mencionaste a ningún escritor del boom latinoamericano. Por ejemplo, lo que yo he leído más, todo García Márquez, todo Pablo Neruda, algunas cosas de Jorge Luis Borges, Lezama Lima. Luego nos dices cuál es tu camino por esos lares del boom latinoamericano. Sí. Pero Jack, ¿quieres opinar? O tú primero, Ruth, como quieran alguno de los dos. Jack, te dan la palabra. ¿Eres de dónde, Jack? Soy de Irlanda. Irlanda, bienvenido, mira. Muchísimas gracias. Pues de hecho no he leído mucha poesía latina, Ya. pero mi novia y mi compañero de piso aquí y su novia y todos sus amigos estudiaron literatura en el UNAM, aquí en Morelia. Mira. Alejandro. Tienen mucha, ¿cómo se dice? Como se sienten enfatizadas con la poesía y toda la literatura hispanoamericana. Ya. Y tal vez un día voy a entrar en la poesía, pero por el momento creo que es necesario enfocarme o no, mejor practicarme en las cosas más fáciles. Sí, la poesía es difícil, ¿no? Cuando, bueno, se tiene que quemar uno las pestañas y sufrir a lo mejor por un amor, qué sé yo, ¿no? Oye, ¿tú escribes o estás estudiando nada más? No, de hecho no escribo. Por el momento solo estoy estudiando, pero aquí tengo un trabajo como un editor, pero en inglés, y checo una gran variedad de temas de asegurar que no usamos, ¿qué es la palabra? Como como Spanglish. Ya. Una mezcla de los dos. Spanglish. Y es súper interesante y a veces hay temas que me gustaría buscar un poco más, entender un poco mejor, pero tenemos muchos recursos, mucho que ver y normalmente con el curso no tengo tiempo. ¿Qué estás estudiando? Ya no estudio, ya hice mi carrera de lenguas modernas, de español y francés. Ya. Y lo acabé hace 4 años. Y ahora no me acuerdo una gran mayoría de lo que estudiamos, pero me acuerdo que en los dos casos habían estudios de literatura y la cultura de varios países francófonos o españoles, o, ¿cómo digo? Hispanos, de habla hispana. Muy bien, pues estás invitado cuando gustes a nuestros programas, Jack, bienvenido. Muchísimas gracias. A ver, no sé si tienes una respuesta. No escuché ningún escritor del boom. Del boom latinoamericano me gusta mucho Mario Vargas Llosa, me encanta La tía Julia y El escribidor. Ya. Me gustó mucho el humor, me gustó mucho cómo se presenta él como personaje y el conflicto de un joven enamorado de una mujer mayor y todo el erotismo que tiene la novela también. Y también me gusta mucho, el otro que me gusta del boom es Lugar sin límites. También fue un libro que me impactó mucho cuando lo leí. ¿De quién? De José Donoso, de El lugar sin límites, que tiene que ver con este machismo que está
pues con el machismo, ¿no? Una crítica al machismo. Y también me gustó mucho de García Márquez, mi favorito es el Crónica de una muerte anunciada, también por la manera de narrar, cómo empezar por el final y cómo irnos llevando hasta ver cómo sucedió lo que nos contó desde el principio. Y bueno, pues aunque es anterior al boom, pero pues Jorge Luis Borges me gustó mucho. Me gusta más Borges como poeta que como cuentista. Como cuentista a veces me siento un poco perdida con Borges, pero su poesía me parece muy clara y muy, muy profunda. Entonces, como poeta me gusta mucho. Ya, sí, bueno, yo vuelvo a decir, estos escritores, por ejemplo, García Márquez cuando escribe una novela y está hablando de una época, ya se leyó todo lo que se escribió en esa época, todo. Y entonces cuando él habla de una anécdota, de un día en la vida de, pues está hablando de, ahora sí que en la entraña de la época. Y eso no se inventa, pues la literatura de ficción, bueno, pero hay cosas que no se pueden inventar. Mi compañera es fanática de la lectura. Ella le gusta leer novelas de autores buenos, obviamente, pero como que es un poco escéptica a la poesía. El único libro de poesía, el único autor de poesía que ella ha leído, porque tiene que ver con su historia personal, es a Mario Benedetti, ¿no? Aquel hombre que escribe que se lleva un ladrillo en la mano para saber cómo era su casa. Bueno, pues el éxodo chileno también cuenta de eso. Entonces prefiere a Benedetti que a cualquier otro. A Neruda también es chilena, ¿no? Pero bueno, ya estamos hablando acá de la familia. Bien, pues tienen el micrófono abierto todos. Ya llevamos media hora y acuérdense que tenemos que pasar por la poesía en la punta de la lengua, ¿eh? Tal vez la primera que abra esta lectura pues sea la misma Ruth con un poema de su libro de su preferencia. Lo digo porque precisamente leyó uno cuando estaba siendo entrevistada y es la misma sugerencia que yo le hago del entrevistador. Léenos un poema tuyo del que más te guste. A ver, aquí quiere hablar, parece que Alejandro, porque se encendió la luz verde. Alejandro, ¿quieres hablar? Sí, gracias. En este conversatorio poético y antes de entrar al tema de la poesía, la lectura, que es esencial, yo tengo 2 preguntas o 3, así que se las voy a lanzar juntas a ver cuál contestas. Bien, bien. Sí, y como no te pude invitar a un café cuando estabas acá por falta de tiempo, te lo invito acá virtual. Virtualmente. Cuando pregunté yo sobre si virtualmente un café, cuando te pregunté sobre el precio de que paga mucha gente por hacer lo que ama, pues recordaba ejemplos como García Márquez, que escribió su obra Capital en México, de 100 años de soledad, y que cuando tenía el bonche de hojas no le alcanzó en el correo para mandarlo completo y mandó la mitad primero. Y luego tuvo que empeñar cosas para poder mandar la otra mitad, ¿no? O sea, que ya han pagado, pero él estaba dispuesto a morirse de hambre, pero escribiendo. Es decir, que el que hace lo que ama está viviendo. Ese es el punto. Pregunta número 1 en este caso. ¿Tú te consideras más poeta o más narradora? O más cronista, porque también has participado y han publicado crónicas tuyas. ¿Cuál es de las 3 corrientes con la que más te identificas? Básicamente esa sería mi pregunta para ti en esto. Perdón, no había prendido el micrófono. Muchas gracias por la pregunta y por el café también. Muchas gracias. Creo que, bueno, no sé exactamente. Yo creo que ha sido por etapas. Hubo un tiempo en que yo me sentía muy narradora, ¿no? Y entonces era muy fácil para mí escribir, ¿no? Tenía los pretextos, estaba en los talleres, se me facilitaba empezar a contar historias. Y últimamente he estado más cercana a la poesía y más cercana a la crónica. O sea, de pronto ese ir como contando un poquito de las cosas del diario, ir narrando hechos que están pasando, ir describiendo un paseo por la ciudad o algo así. Creo que ahora estoy más en la parte de la crónica y en la parte de la poesía en este momento, pero creo que eso varía. Sí. Muy bien. Has escrito crónicas de viaje. Yo hice un viaje hace 20 años a España por 4 meses y escribí un libro sobre eso que se llama Crónicas de España, de José Luis González.
Padilla, está en Amazon para quien quiera adquirirlo. No vale más de $20. Y bueno, estoy cocinando desde hace 20 años un libro de poesía que no lo he mandado, ya está en Amazon, no le he dado luz verde. Bueno, ya ven, la poesía es algo difícil, ¿no? Además, decía un poeta en Tijuana, ese dulce veneno de la poesía, no sé por qué lo decía, pero bueno. Poeta, narradora, yo creo que Ruth es, lo digo en forma no peyorativa desde luego, así como Aristóteles decía del hombre que era un animal político, Ruth es un animal poético, con todo respeto lo digo, porque además pues es muy sencilla, muy abierta, además de tener grados académicos importantes y pues, sobre todo de andar en la galaxia de la literatura, allí en el centro del corazón de una de las ciudades más hermosas e importantes del país, como es Guadalajara. A ver, ayúdenme con nuestra invitada. ¿Alguien quiere leer algo de ella antes de que ella lea? A ella la vamos a dejar, diríamos, en las 2/3 partes del tiempo para que lea algo y luego seguimos nosotros leyendo. Pero ¿alguien quiere leer algo? El declamador sin maestro Raúl Palacios, Alejandro Nazaret, que debe tener ya seleccionado un poema. Adelante, Alejandro. Prende tu micrófono nada más. Ok. Y yo tuve el gusto de leer un poema de ella ahí en La Lunada, cuando recién me acababa de dar su libro firmado, que es que me parece muy bonito, me gustó. Y el poema se llama Palabras. Dice así: estamos hechos de palabras, las que decimos, las que dijeron, las que callamos. Ni el alma ni el cuerpo mantienen la vida, ellas la otorgan y la conservan. ¿De qué es la historia? ¿Cómo me describes? ¿Cómo te conozco? ¿Está mi destino en mi nombre? ¿Cómo llamamos a esto? Acta, epitafio, poema, conjuro, disculpa, declaración, despedida, saludo. Un texto, lo que piensas, el sentimiento que evocas, palabras que quitan y que dan. Me gustó mucho ese texto. Y sentido, sentimiento y partiendo de las palabras, que el nombre de Ruth es de origen hebreo y significa la compañera fiel. Y tú has sido una compañera fiel de la poesía, del arte, o sea que le haces honor a tu nombre con este texto y con tu nombre. Bien, Alejandro, muy bien. Ay, Aquí muchas entró ya la gracias. candela de la poesía, la vibra de la poesía. Hay unos poemas al final de los que nos Gracias. mandaste que son poemas eróticos, que no sé, a lo mejor Damaris se atreve a leer uno de ellos, en fin, pero Yo, adelante, Damaris. hola, encontré un poema que me ha impactado, ¿verdad? Me ha gustado mucho. El poema se llama Compañero y dice: él está cerca, después de 10 lustros siempre ha estado. La peina, toma su mano, la cuida, la alienta, la besa, lee para ella, ora con ella, la fortalece, la hace reír, la protege, la deja libre. A esta definición de amor no hay lexicógrafo que la supere. Hermoso. Me Hermoso, me claro. encantó. Eso es, o sea, lleva un sentimiento tan puro, tan hermoso, que uno se queda, bueno, extasiado y Levitando. felicidades, Ruth. Sí, Se queda sí. levitando, de Muy poeta lindo, a sí. poeta. Por Gracias. cierto, Sí. Ruth, ¿poeta Muchas o gracias. poetisa? Poeta me gusta más. Sí. Bien, porque aquí había un diferéndum la De vez acuerdo. pasada de que cómo. Porque hay unas mujeres, a las que amo, a todas las mujeres, que se ponen a hacer algo que se llama círculas de estudio. ¿What? Le digo, espérame, ¿cómo? Hay que respetar el lenguaje, hombre. ¿Cómo círculas de estudio? Entonces, a ver, yo voy a encontrar una palabra femenina y le voy a poner una O para que suene a hombre. Pues, ya llega uno a veces a esas cosas de extremo, ¿no? Entonces, yo apuesto también a la palabra poeta, que es universal y que si estamos a la par, el hombre y la mujer, como debemos estarlo, no atrás ni adelante, creo que el término es poeta. Qué bueno que coincidimos, Ruth. Pero Sí, aquí sí. el león está rugiendo ahí, nomás que no se le oye porque tiene el micrófono apagado.
A ver, León. Ay, quería nada más comentar que le agradezco a Damaris haber leído este poema porque eso fue una sorpresa para mí que lo hayas leído. Muchas gracias. Es un poema que escribí para mi papá, entonces pues creo que por eso hay tanta emotividad en él. Y qué bonito que lo hayas compartido. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Qué Muy lindo, bien. qué lindo Mira, ver. el León luego perdió su micrófono, ya sabía quién era. A ver, Raúl. ¿Qué has escogido para leer hoy? Bueno, me da eso de León. El León de la declamación, ¿cómo no? Tú tendrás tu razón para decirlo, pero bueno. El rey de la poesía Para mí, declamada. para mí sería un verdadero placer leer algún poema de nuestra invitada especial o tu invitada especial de este día. Lastimosamente, yo no he tenido conmigo algunos de sus poemas como para haberlos leído y poder darle alguna interpretación al momento de expresarlo. Voy a disculparme con ella por no poderlo hacer, pero me quedo comprometido para que en la próxima, si tenemos otra oportunidad, entonces sí poder leer algo de lo que ella ha escrito. Siempre, Ruth, para mí me motiva a leer poemas de escritores contemporáneos, de mi generación, de generaciones más jóvenes, de las generaciones presentes, que de alguna manera están vivos y además pueden tener la oportunidad de escuchar en mi voz cómo yo entiendo y cómo interpreto lo que ellos han escrito. Se dice que el escritor, que el poeta, escribe los poemas. Y desde luego fue que al haberlos creado les dio vida. Pero la verdadera vida nace con aquellos que logran interpretar lo que el escritor quiso manifestar. En esta ocasión voy a leer un poema que fue escrito por Alejandro Nazaret. Alejandro Nazaret participó en un concurso junto con Damaris. También participó en un concurso que se celebró aquí en el área de Los Ángeles, en el condado de Anaheim. Y ambos ocuparon un segundo y tercer lugar. Todavía no tenemos la presencia de quien ocupó el primer lugar. Ojalá, si viese este programa, pudiera hacerse presente al programa de José Luis. Pero esto es lo que escribió y que mandó a concurso Alejandro, y así lo entiendo yo. Amor, poesía y esperanza. Aunque la muerte implante su corona invisible, en el mantón del viento que respiramos, tú y yo. Y el virus del miedo instale su frontera entre tu brazo y el mío. Siempre nos quedará la fuerza incontenible del único sentimiento que le da sentido a la existencia, el amor. Aunque se cierren de golpe millones de párpados soñadores, que no volverán a despertar jamás, y se baje el telón oscuro de la mascarilla química que divide tus labios y los míos, nada logrará jamás apagar la llama inagotable de la más alta virtud humana, la esperanza. Aunque nos dicten cuarentenas de distancia y declaren nuestros besos como actos prohibidos, y nos cierren el paso al rostro del mar, o encapoten el cielo de las caricias con el material sintético de los guantes, nadie podrá jamás expropiarnos del sagrado derecho a la expresión.
con el lenguaje del alma y el idioma del corazón. La poesía. Alejandro. Thank you. ¡Bravo! Muy bien, Wow, bravo, gracias. bravo. Muy bien. Gracias. Por eso yo le decía el león de la declamación. Es un león Excelente. para declamar. Bien, ya rugiste, león. Entonces, a ver, ya entra la emoción de la poesía. Aquí alguien prendió el verde y es que quiere hablar. ¿Damaris? ¿Damaris? Ajá. Ah, porque Sí, aquí sí. prendiste tu micrófono, ¿no es para hablar? Bueno, tienen la opción cualquiera de ustedes. Aquí Ruth va a tener que leernos al menos un poema. Y ya está llegando la hora que lo haga. Si Damaris no tiene nada por ahí, entonces le damos la palabra a Ruth. Pero Damaris, ¿quieres decir algo? Es que te prendió el foco aquí. ¿Qué quieren? ¿Un No, poema no. o qué? No, es que está prendida tu imagen aquí. Cuando prende tu imagen es que estás con el micrófono prendido. Bien, Ah, Ruth, aquí ¿tienes estoy. algo, Ruth, de tu preferencia, de tu libro, que nos expreses aquí con tu linda voz? Gracias. Sí tengo un poema. Solo quiero cerrar la puerta porque ahorita hay un poquito de ruido, entonces para no estar oyendo los ruidos de... Bien, te esperamos impasiblemente tu regreso. Muy bien, pues está saliendo bien, está saliendo muy redondo el programa, técnicamente, todo bien. Aquí llegó la reina de la poesía de Guadalajara. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Bueno, pues sí, Adelante, quiero leer adelante. Sí. un poema del libro En la punta de la lengua, que es mi poemario de Ediciones El Viaje. Es el poema que está en la página 31 y que se llama Vida. Si te llamo mi vida, miento. Solo a mí me pertenece. Prefiero nombrarte, por ejemplo, ventanal a la montaña, tempestad en la insufrible calma, brisa de mar ante la asfixia, hoguera en gélidos páramos, instantes que duran años, agua de cántaro en el vapor de la canícula. Te nombro la vida ahí, en el cuarto estrecho que es el espacio más grande. Poco importa lo que estaba escrito. Lo que vale es lo que escribes en mi cuerpo. Muy bien, muy bien. Y bueno, voy a darle seguimiento a este poema, que creo que tiene que ver con este otro, no sé. Encuentro se llama. Mediodía de matices, diván sin reposo, noche espesa, suspendida en un arco doble. Invitación que no se desdeña, la de tu voz en el caracol de la oreja, la de tus dedos por las columnas, la de tus palmas en lo convexo, la de tu centro en mi remolino. Aquí y en la distancia es el primer instinto el que clama, luego es llegar sin trazar la ruta a ese sitio eléctrico con entrañas de metal y de concreto. A ese día sin tiempo, a ese músculo tenso que sin aire cede y no te desploma, te vulnera, me enardece y me acompañas a morir contigo. Ese es el poema que he escogido yo. Bien. Qué bonito, qué Bravo, bonito. qué bonito poema. Gracias. Bueno, pues estamos a 12 minutos de terminar. Vamos a empezar a despedirnos. No sé, pueden despedirse como ustedes gusten, leyendo un verso de ella, diciendo algo en el sitio de este encuentro de la Divina Fauna. A todo el mundo que llega aquí le pedimos si gusta pertenecer a la Divina Fauna. El compromiso es nada más seguir haciendo lo que hace, promoviendo la cultura, la poesía. Es que bienvenida, Ruth, a la Divina Fauna. Y Jack, tu español es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Ojalá podamos saber de ti más adelante, de lo que tú haces. Al rato alcanzaré un nivel bueno. Correcto. No te han dado calabazas ninguna mujer, porque es así como se empieza a escribir a veces. Cuando la mujer nos hace sufrir, ¿no? Bien. Bueno, pues tienen la palabra, queridos faunos sagrados. Aquí, Alejandro, Gracias. adelante. Tienes el tiempo ya de Sí. despedirte y de despedirte Claro como que gustes. sí. Claro que sí. Tengo aquí 2 poemas cortos seguidos en las páginas 28 y 29 que quiero leerlos
que me gustan y que iba a leer ese que ella leyó, pero ya lo leyó. Bien. Te lo ganó. El primer lo ganó, me lo ganó, pero ya no es de ella, ya es mío, ya lo hice mío. O sea, Bien. ya. Bien, bien. Se llama Hipotético. Dice, para decirte extraño tendría que haber más que tardes, amaneceres y un par de palabras previas, posteriores, o acaso una foto protegiendo la pantalla. Tendría que haber de eso que pintan los cromos y hablan los libros, o tal vez un par de manos enlazadas en la calle, pero no lo hay porque somos libres, pero no del cuerpo, ni de los ojos, ni de las manos, ni de la oreja, que endulza con tu acento. Y el último, que se llama Innovación, dice, ven, visita este espacio, recórrelo, piérdete en él, abre la puerta, cierra las ventanas, moja tus dedos de rocío y esparce tu azúcar en los canales, baña con tu agua dulces surcos, cimas y laderas, entre la blanda tierra que está esperando. Y lo último es que sí hiciste una observación importante, que hay mucho erotismo en los textos, bien logrado, bien ejecutado. Y le quería preguntar cuáles son sus poetas femeninas preferidas o que han influenciado su quehacer literario, Ruth. Wow, gracias, muchas gracias por esas lecturas. Me gusta mucho Piedad Bonet. La descubrí cuando estaba escribiendo el libro y me gustó mucho lo que hace. Me gusta mucho también, se llama Amalia Bautista, que es española, y leí un libro de ella que se llama La sal en los labios, que me gustó mucho. Y de mexicanas, pues me encanta Rosario Castellanos. Ok, perfecto, perfecto. Perfecto. Sigue, estamos despidiéndonos ya de este programa, muy luminoso y muy agraciado este programa. Nuestra invitada ha llegado aquí a iluminar a veces la nostalgia y la rutina, despertándonos con sus versos, con sus poesías, de toda índole. No sé quién quiere seguir despidiéndose. Estás a un lado de mí, Damaris. ¿Quieres despedirte? Bien, sí. Solamente quiero compartir con Ruth un poema que escribí y que quiero que me lo escuche y que se lo dedico. Dice, pinto la vida. Es hora de pintar de nuevo la vida, de buscar colores más apasionados, que conquisten un nuevo horizonte, soñar con alas de mariposas, extenderlas y volar sin detenerse. Tocará ir más despacio, observándolo todo, disfrutando de las maravillas en este vuelo de colores. Tal vez sí, solo tal vez, así podremos encontrar al final de esos nuevos matices lo que tanto buscamos, el orbe que guarda el amor. Gracias, ha sido un gusto para mí conocerte y prometo, y me encanta cómo escribes y prometo pues seguir buscando por ahí tus lecturas. Gracias, gracias. Muchas gracias, qué hermoso texto. Muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Y si yo también quiero leer tus cuentos, yo quiero saber de cuentos de niños, porque no es un género que a mí se me haya dado todavía para niños. Bueno, muchas felicidades y sí, por supuesto. Gracias. Ojalá vayas a El Salvador o tú, Damaris, vengas a Guadalajara. Vamos a estar un día juntos todos, van a ver. Vamos a dar la palabra a Jack para que se despida de su amiga. Y al final, Raúl. Jack, ¿quieres decir algunas palabras a tu amiga? Pues sí, muchas felicidades en tu libro. Parece que mucha Alejandro, tu micrófono. Y no puedo esperar para que yo pueda leerlo. Muchas gracias, Jack. Gracias. Y también gracias por la invitación a esta emisión. Muy bien, muy bien. Si tenemos tu forma de comunicarnos, te mandamos los próximos programas para que estés aquí con mucho gusto. De Irlanda me dices que eres, ¿verdad? Sí, de Irlanda, de Irlanda del Norte. De Irlanda del Norte, muy bien. Raúl, tu despedida, Raúl.
Sí, gracias. Me gustaría despedirme con la lectura de un poema que es de mi autoría, que se escribió hace 6 años, y justamente en un homenaje que se le hiciera al recién fallecimiento en ese entonces de García Márquez. Ruth y Jack, ha sido un placer conocerles virtualmente. Espero nos encontremos en otras ocasiones. Damaris y Alejandro, pues nos encontramos ya en otras ocasiones anteriormente y nos vamos ya conociendo más. Gracias a la invitación que hace José Luis con su programa. Yo escribí este poema y lo titulé Agavito. Dice así: esta hermosa y bella colosal esfera que nos permite vivir en su superficie, gira en sí misma dándonos noche y día. Marca así nuestra llegada y nuestra despedida. Llegaste un día, viviste y te fuiste un día cuando llegaste no traías nada. Cuando te fuiste, igual, no te llevaste nada. Pero en tu estancia nos dejaste tu poesía. Creaste un pueblo al que vida le diste. Escribiste 100 años de soledad. La ciudad de espejos, Macondo, la bautizaste. Y fue ese el gran teatro de tu gran obra maestra. Recordaste tus padres escribiendo, inspirado en ellos el amor en los tiempos de cólera. Sin ser realidad, tu memoria de mis putas tristes te tildaron de pederasta, presentando ahí el amor senil hacia una joven amante. En el otoño del patriarca, describes las dictaduras grotescas, corruptas, sanguinarias, en el uso del poder, la mala hora. Tu primera novela denuncia tu escritura que no es posible alcanzar, la libertad sin justicia. La muerte de tu hijo fue sujeto de tu novela El coronel no tiene quien lo escriba. En los funerales de la mamá grande escribes 7 cuentos y la novela de una mujer virgen. Nos muestras reflejando la vida, la realidad, determinando en ellos la estructura de los libros. Piedra y cielo te iluminó como escritor. Allí aprendiste a metaforizar, pero también aprendiste lo que es más decisivo: entusiasmo y novelería, por lo que impulsa a quienes pretendemos ser un poco semejante a ti y el resto de los escritores, el impulso indetenible de quienes aman la poesía. Fuiste amigo de grandes hombres de tu época. Eso por algunos aplaudido, por otros condenado. Desde Bill Clinton hasta el comandante en jefe, el también amado y odiado por tantos, Fidel Castro, a quien nunca en tu amistad le fuiste infiel, por ser fiel a tu concepto de amistad, antes que someterte a la voluntad de quienes te adulaban para hacerte volcar contra él tu intento literario, soportaste estoicamente hasta un vil puñetazo de la mano de un premio Nobel en su ego tocado. El coronel dijo en su novela, refiriéndose a la vida es la cosa que se ha inventado mejor. El problema es que el inventor nos ha dejado sin poder decidir cuándo ser de ella el final. Todos
todos ahora que te has ido, avalan tus escritos. Presumen hoy que te has marchado o haberte leído, pero en sus manos jamás abrieron uno de tus libros. Y hoy conocen sin haberte leído tu genio literario. Llegaste un día, viviste y te fuiste un día. Y cuando llegaste no traías nada contigo. Cuando te fuiste igual, no te llevaste nada contigo. Pero en tu estancia, Gabito, nos dejaste tu poesía. Gracias. Muy bien, hermano salvadoreño, declamador, poeta, elemento de la fauna sagrada. Ruth, tienes la palabra. Yo despediré el programa cuando tú termines, muy a mi pesar, desde luego, pero hemos tenido la disciplina de que sea de 1 hora, porque los poetas pueden estar hablando 4 horas, pero bueno. Adelante, Ruth, tienes la palabra. El micrófono, Ruth. Perdón, muchas gracias. Estoy muy contenta, muy honrada de que me hayan invitado. Yo estoy encantada de volver después a compartir con ustedes, hablar de algún poeta. Con mucho gusto me uno aquí al programa. Muchísimas gracias. Un honor estar por allá en Santa Ana, California, estar en El Salvador, estar en Morelia, estar en Guadalajara y en los lugares donde la gente nos va a ver. Muchísimas gracias por este espacio para tender redes poéticas, ¿no? Y compartir esto que nos hace vivir. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Este es un programa modesto de una radio marginal. Este programa, obviamente, lo subiremos más tarde a mi página, que es radiomorena.net, donde seguramente ya te has asomado, y ahí estará en la parte de arriba, para que lo comenten, lo difundan. Y también se queda en mi canal de Facebook, El Capitán de Itaca. Espero haber prendido para todos y no para mí nada más, porque ayer estaba ensayando, a lo mejor se quedó eso ahí, pero igual lo ponemos ahí mismo, después de que lo suba a YouTube, lo pongo ahí mismo en Facebook, ¿sí? Pues muy agradecido, Damaris, ya fiel seguidora de nuestros programas, un adendum para nuestro programa, para la promoción de cultura. Alejandro, aguerrido poeta, que además los 2 anteriores programas pues, los ha sugerido él, tanto este de Ruth como el del poeta chileno, que a mí me parecía descafeinado, pero que luego ya ellos mismos me hicieron ver que nada de descafeinado, es un gran poeta. ¿Cómo se llama, Alejandro, el poeta que vivimos la semana pasada? Telier. Telier, sí, muy bien. Raúl, como siempre, agradeciendo tu destreza a la hora de interpretar el poema, que le da vida y nos hace sentirlo. Y gracias por tu visita, Irlandés del Norte. Un abrazo, Jack. Bueno, Ruth, un beso, y a todos un abrazo, y recuerden que hay que pasar la pandemia lo mejor que se pueda. Algún día, ya después de la vacuna, podremos abrazarnos y besarnos. Hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Espera, aquí hay alguien que levantó la mano. Alejandro. Sí, yo quiero despedirme con un abrazo y mil gracias a nuestra poeta invitada, Ruth. Me gusta leer poemas de poetas contemporáneas que han escrito desde muy jóvenes y siguen escribiendo la página nueva de la literatura en español. Y brevemente, rápido, quiero leerle un poema a Ruth de otra poeta peruana que se llama Juliana Yamoja, que es de su generación, más o menos. Rapidito, que dice, se llama De lo uno a lo otro. Dice: hoy te he adorado toda la tarde y dices que del amor no sabes nada. De mi mano que cuenta los dedos cuelga el verso enfebrecido que dejo de escribir. Es la ciudad cuidadosamente construida en la que ni siquiera han pensado yo y mi corazón de canasta despostillada. Es la raya del tigre y ya no la raya del gato que en miniatura sabía hacerse de mi piel. Es la voz que hace de bisagra entre tu mundo y el mío. Eso es todo, lejos del insomnio, en un sueño de piedra mal labrado. Dile que eso es todo, que las palabras se han volado y ya nadie las abraza. Lejos del pájaro que despierta a medianoche, hecho niño, hecho nada. Para ti, Ruth. Muy bien, muy agradecidos. Gracias.
Gracias por el Raúl, descubrimiento. Raúl, muy buen poema que hace la glosa de la obra del maestro Vergabo, amigo de Fidel. Bueno, hasta siempre. Thank you.